Momento histórico en los mercados financieros, menudo fin de semana, menudas turbulencias estamos viviendo y menuda locura de noticias que están llegando cada 2x3. Hoy es lunes 9 de marzo del 2026 y vamos a hacer una actualización sobre el conflicto de Irán y Estados Unidos referente a los mercados y los próximos escenarios que nos podemos encontrar. ¿Qué vamos a ver? Pues concretamente vamos a ver por qué está explotando el precio del petróleo, qué papel juegan los cuellos de botella en el comercio mundial como Hormuz, cómo puede el conflicto de Irán afectar al suministro energético global, qué pueden hacer los gobiernos para frenar el shock del petróleo. Estamos ante un escenario de inflación o incluso diríamos de estanflación. Y por último, qué implicaciones tiene todo esto para los mercados y nuestras inversiones. ¿Y quién soy yo para explicarte todo esto? Yo soy Ignacio Silvestre, certificado por EFPA y agente registrado en Banco de España con más de 10 años de experiencia asesorando dinero y clientes reales. Digo esto porque muy pocos divulgadores, muy pocas personas en Internet comentan o tratan temas financieros con un respaldo de experiencia real. Hay mucho divulgador, pero poco asesor financiero explicando todo esto. Así que vamos a entrar un poco más en materia. Antes de todo, un pequeño disclaimer. Lo que estoy compartiendo aquí es contenido meramente educativo e informativo. No constituye asesoramiento financiero ni garantiza resultados y las decisiones de inversión conllevan riesgos y deben basarse en tu situación personal y el consejo de un profesional cualificado. Súper importante este tema. Antes de nada, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y apúntate a la newsletter gratuita que tengo, a la cual puedes acceder apuntándote en ignaciosilvestre.com. También tienes el link en la bio. Y si quieres a la comunidad privada de WhatsApp que tengo, Finanzas Racionales, puedes escanear este código QR que estás viendo en pantalla. Si estás escuchando esto a través de podcast con Spotify, pues en la descripción tendrás el link también para estar al tanto y poder recibir este tipo de análisis con más frecuencia. Bien. Explota el precio del crudo. Hoy será el mayor aumento en la historia del comercio de futuros de petróleo del crudo, que comenzó en la década de 1980 con un precio que alcanza los $116. Se podría incluso argumentar que el embargo petrolero árabe de los años 70 produjo aumentos diarios mayores, pero en ese entonces no había futuros cotizados, así que nunca lo podremos saber. Bien, este mapa que estamos viendo ahora mismo resume perfectamente cómo funciona el comercio mundial, y esto es importante porque el 90% del comercio global viaja por mar en grandes buques, desde tecnología hasta alimentos. Existen puntos críticos o choke points que los vemos aquí en pantalla como Malaca, Suez o Hormuz, que funcionan como embudos del comercio mundial. Esto es como si vamos por una autopista de 10 carriles y de repente hay un carril. Entonces, estos bloqueos tienen el tema de que si se interrumpen, es decir, si hay problemas, suele generar problemas a su vez en la cadena de suministro global y provocar escasez y subidas de precios en muy pocos días, puesto que aquellos almacenes que están con provisión de producto en cualquier parte del mundo se van vaciando a medida que los recursos, ¿no? o los proveedores dejan de servir, consecuencia de esa interrupción del comercio mundial. Por eso la importancia es estratégica y de hecho suele haber una alta presencia militar para garantizar el flujo comercial. Las rutas que estamos viendo aquí en pantalla también enfrentan riesgos adicionales, como por ejemplo la piratería en África, en Golfo de Guinea o en el sudeste asiático, y también fenómenos naturales como ciclones, terremotos o tsunamis que pueden paralizar estos puertos clave. Pero esto no se puede controlar. Lo que sí que podemos controlar son los choke points, es decir, aquellos puntos críticos, aquellos cuellos de botella donde el comercio se estrecha y que es básico que todo vaya circulando correctamente. Y por este motivo se está generando todo lo que se está generando y todo el terremoto que estamos viviendo. Esta mañana un portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní hacía unas declaraciones en televisión diciendo que habría que ver si Estados Unidos puede tolerar un precio del petróleo superior a $200 por barril. Y si lo que quieren es probarse a sí mismos si pueden tolerarlo, simplemente tienen que continuar con esta estrategia. Ya vimos en el último análisis de hace pocos días que esto es un pulso. Básicamente se está enfrentando, es un tema de timing. ¿Quién puede aguantar más? Si el régimen iraní, que ahora mismo está completamente descentralizado y actúa de forma completamente autónoma en más de 30 puntos, o Trump,
que tiene que enfrentar unas elecciones el día 3 de noviembre y que evidentemente le interesa tener a los americanos contentos. ¿Y qué implica tener a los americanos contentos? Pues básicamente los americanos son muy sensibles al tema económico, con lo cual tienen que tener el coste de vida contenido. Si el precio del barril se dispara a consecuencia de este conflicto, no solamente aumenta el diésel y la gasolina, que ya está por encima de $3 el barril, sino que pueden, en efecto cascada, aumentar el precio de alimentos y de otro tipo de productos y servicios, con lo cual es básico y crítico para la administración de Trump que para el 3 de noviembre todo este asunto esté completamente resuelto. De hecho, las últimas declaraciones de Trump hablaba de que respecto a los precios de barril por encima de $100 no hay que preocuparse porque los precios del petróleo a corto plazo, que dice, caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, y que esto es un pequeño precio que hay que pagar por la seguridad nacional y por la seguridad incluso de la firma mundial. Esta mañana se publicaba un artículo en Financial Times donde decía que el G7 discutirá la liberación conjunta de reservas petroleras de emergencia, y esto es totalmente clave porque es un plan de contingencia. La reunión urgente que va a tener el G7 va a ser básicamente para analizar cómo la guerra de Irán puede afectar al suministro y al precio. Lugar esta mañana, en hora americana a las 8:30, es decir, hora europea 3:30, 3 de la tarde más o menos, y básicamente lo que van a hacer estos 7 países, incluido Estados Unidos, es apoyar la liberación de petróleo de las reservas estratégicas. Las reservas son depósitos de petróleo que los países básicamente guardan para emergencias energéticas como guerras, bloqueos o crisis de precios. ¿Cuánto petróleo podría liberar? Pues bueno, se está discutiendo liberar entre 300 y 400 millones de barriles diarios, en una primera tanda, ¿no? Al final, este dato en sí no nos dice nada si no lo ponemos un poco en perspectiva. Esto básicamente supondría el 25 o el 30% de las reservas totales, puesto que las reservas que calcula la Agencia Internacional de Energía suman aproximadamente 1.200 millones de barriles. ¿Y para qué serviría liberar estas reservas? Pues el objetivo es estabilizar el mercado si el conflicto de Irán provoca interrupciones en el suministro, el cierre completo y permanente del estrecho de Hormuz o la subida fuerte del precio del crudo. Si el mercado ve que hay un petróleo disponible de emergencia, baja la presión sobre los precios del petróleo. Y si liberan 300, 400 millones de barriles, según la noticia sobre la Agencia Internacional de Energía, se podría básicamente aguantar 15 o 20 días. Es decir, lo que se haría es cubrir 1 o 2, incluso 3 semanas del flujo que pasa por Hormuz. Pero en realidad hay que tener en cuenta que este tiempo sería incluso superior, este tiempo de reacción. ¿Por qué? Porque no todo el petróleo mundial que pasa por Hormuz, no todo el petróleo mundial pasa por Hormuz. El consumo global es más o menos de unos 100 millones de barriles diarios y parte del crudo puede redirigirse por, como por ejemplo el que conecta Arabia Saudí con el Mar Rojo. Las reservas estratégicas no buscan sustituir todo el flujo, sino básicamente ganar tiempo. Esto es una de las cosas más importantes durante estos días, y hay que tener en cuenta además que hay precedentes ya en liberación de reservas de crudo. Ha habido de hecho 5 liberaciones colectivas de reservas de emergencia de la Agencia Internacional de Energía en la historia, desde el año 74. La primera fue en el 91, que en la guerra del Golfo, donde se ofrecieron al mercado 75 millones de barriles. La segunda fue en 2005, con los huracanes Katrina y Rita, que se liberaron 60 millones de barriles. La tercera con la guerra civil de Libia, donde se ofrecieron 60 millones de barriles, y en 2022 con la guerra de Ucrania y Rusia, 180 millones de barriles ofrecidos en 2 tramos distintos. Por tanto, si se aprueba esta liberación que hoy se va a tratar en la reunión, esta liberación que implica, insisto, 300, 400 millones de barriles, sería la mayor de la historia de la Agencia Internacional de Energía por un amplísimo margen, es decir, más del doble de la liberación que hubo en 2022. Otro tema muy importante y que se habla poco es que por el estrecho de Hormuz no solamente pasa petróleo. El 45% de los fertilizantes pasan, de hecho, por el mismo estrecho. El Golfo Pérsico
se ha consolidado como un hub global de fertilizantes con más de 50.000 millones exportados desde 2020, siendo esencial para la agricultura de grandes economías como India, Brasil y Estados Unidos. Por tanto, una interrupción en la distribución de fertilizantes causaría un aumento de precio directo de los alimentos. Y precisamente por eso vemos como hay desde hace muy poco una expectativa de subida de tipos de interés en Europa al alza. Las tasas europeas o los tipos de interés europeos ahora mismo descuentan un aumento de 25 puntos básicos o lo que es lo mismo un 0,25% por parte del Banco Central Europeo, debido principalmente al shock del petróleo y al temor a una segunda oleada de inflación. Esto creo que es un aviso navegante, sobre todo para las personas que están endeudadas, ¿no? Gente que tenemos hipotecas, dado que si se encarece el precio del dinero consecuencia de la subida de tipos, evidentemente las hipotecas a las cuales se pueda optar de aquí a final de año o el segundo semestre del 2026 probablemente sea en peores condiciones que las actuales. Por tanto, ahí hay una alarma, ¿no? A tener en cuenta. ¿Entramos en esta inflación? Es decir, ¿entramos en un periodo de inflación con bajo crecimiento? Pues bueno, Yardeni Research advierte que el riesgo de un escenario macro similar al de los años 70, es decir, una inflación alta combinada con un crecimiento débil, está aumentando. Por ello, reduce la probabilidad de un fuerte rally bursátil del 20% que tenía inicialmente al 5%. Es decir, no está diciendo que vaya a haber una caída en las bolsas abrupta, pero sí que se estaba descontando anteriormente un crecimiento y un rally potente porque los beneficios empresariales están sustentando ese crecimiento, ahora luego lo veremos, pero toda esta situación geopolítica está mermando esa expectativa de crecimiento bursátil. Y a su vez también dice Yardeni Research que se eleva significativa del mercado del 20-35%. Es decir, vemos como por una parte el riesgo de recesión ha pasado de ser en torno al 20 al 35% y por tanto esto podría llegar a afectar a las bolsas. Se empieza a descontar un escenario de estanflación. Bueno, hay una cosa que preocupa al mercado, que es lo que pasó en el año 72 hasta el 83, donde hubo una subida fuerte por el embargo de petróleo, la crisis del petróleo del 73, luego y luego hubo un repunte importante otra vez hasta el entorno del 12% de inflación para luego ya acabar de disolverse. Pues hemos vivido un escenario muy similar en 2022 con la guerra de Ucrania y Rusia, luego hemos conseguido controlar la inflación y ahora se está un poco viendo o teniendo la incógnita de si podemos volver a ver esa segunda oleada. Históricamente, cuando ha habido inflación, lo que mejor ha funcionado son activos reales, es decir, el oro, la plata, el petróleo, las materias primas, infraestructuras o rates inmobiliarios. Y también, respecto a la parte más conservadora de las carteras, bonos de corta duración, es decir, letras del tesoro o bonos gubernamentales de 1 a 3 años, por ejemplo, a través de fondos cotizados que tengan este tipo de bonos de corta duración. Este tipo de activos tienden a resistir mejor la volatilidad del mercado y ayudan a diversificar el riesgo frente a caídas en renta variable. Hay que tener en cuenta un detalle y es que hoy en día hay una menor dependencia actual del crudo para el crecimiento económico. Por ejemplo, en el año 73, básicamente, sí había se necesitaban, mejor dicho, 2,7 millones de barriles para producir 1 millón de incremento del Producto Interior Bruto. Y ahora mismo hemos pasado de 2,7 a básicamente 1 millón de dólares, 1 millón de barriles de petróleo. Es decir, se necesita menos petróleo para producir 1 millón de crecimiento, 1 millón de dólares de crecimiento económico en términos de PIB. El panorama empresarial, incluso con todo lo que está pasando, es bueno. De hecho, hay un crecimiento esperado de ganancias o de beneficios empresariales superior al 15%, que esto es muy poco común porque solamente sucede en recuperaciones posteriores a recesiones o en grandes auges económicos, con lo cual lo que podemos ver es que hay un poco de situación de contradicción a nivel de datos. Esto es muy habitual en los mercados. Normalmente hay poca dirección
en línea, ¿no? En bloque, de que todos los datos y parámetros te lleven hacia una conclusión. Lo normal en el mercado es convivir con contradicción a nivel de datos. Unos datos te dicen una cosa, otros datos te dicen otra. El mercado lo que suele hacer es asignar más peso a una parcela o a otra, y en función de eso se dirige el mercado en el corto plazo. Ya vimos en otros análisis que realmente la macroeconomía y la geopolítica tienen un impacto en los mercados en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo lo que predomina y lo que rige el crecimiento de los mercados son los beneficios empresariales. Si las empresas continúan ganando dinero, los mercados seguirán creciendo. Esto es algo inevitable y que sigue siendo así desde hace muchísimas décadas. Bueno, ¿y cómo está la valoración del S&P 500 o de la bolsa americana? Pues bueno, aquí en este análisis de Goldman Sachs que publica periódicamente, vemos como el ratio PER, es decir, lo caro o barato que está la bolsa, indica un ratio PER de 22 veces beneficios, es decir, el mercado está pagando 22 veces los beneficios de una empresa, o lo que es lo mismo, se tardaría 22 años en recuperar una inversión invertida en el S&P 500. Cualquier sector de los 11 sectores que componen la economía que esté por encima de ese valor ratio PER de 22 implica que está más caro que el mercado en su conjunto. Por ejemplo, hablamos de consumo discrecional, sector industrial, tecnología o consumo estable, ¿no? Que está cotizando a ratios PER de 27, 26, 24 veces beneficios. Las columnas que vemos en este análisis donde habla sobre el percentil del ranking versus histórico, básicamente lo que hablan es de que cuando el percentil es alto, es decir, cuando está en color rojo, significa en el que estemos fijándonos está más caro respecto a su historia, y si está en color azul indica que está más barato en términos históricos. Como el sector industrial, consumo básico o utilities están a niveles de valoración históricamente elevados. Tecnología está por encima de la media del mercado, pero no a niveles extremos frente a su historia. Y sector financiero destaca como uno de los sectores más baratos frente a su historia, como frente al S&P 500. Bueno, tanto respecto a su propia historia como respecto al propio mercado, ¿no? Y el dólar sigue actuando como activo refugio. Se ha publicado muchas cosas sobre que el dólar estaba dejando de utilizarse como refugio, que era una moneda que había tenido un papel predominante en la economía durante muchos años y que esto se iba a terminar, pero una vez más parece ser que el dólar sigue siendo uno de los puntos de reserva o de refugio para los inversores. De hecho, en el último mes el dólar se ha apreciado frente al euro un 2,88%. Positivo para cualquier inversor que esté europeo, me refiero, que esté invertido en Estados Unidos con activos cotizados en dólares, puesto que incluso con una caída en los mercados en Estados Unidos hay un efecto que compensa esa caída, que es la apreciación del dólar, puesto que la mayor parte de activos allí están cotizados en dólares. Esto es todo por hoy. Simplemente recordaros que si no estáis suscritos, si no estás suscrito, te puedes suscribir al canal para recibir más información y apoyar el contenido que divulgo. Decirte que puedes meterte en mi newsletter, donde recibirás un mail diario condensando más de 10 años de experiencia asesorando clientes de dinero real. También te puedes incorporar al grupo o a la comunidad de WhatsApp Finanzas Racionales que tengo, donde tengo un trato un poco más directo y de tú a tú con toda la gente que estamos ahí. Y decirte, por último, que todo lo que acabo de compartir es con carácter divulgativo, educativo, y que no tomes esto como un criterio para tomar decisiones o para invertir. Todas las decisiones conllevan riesgos, tienes que estar bien asesorado, tienes que encontrar una persona de confianza que te pueda ayudar con toda la parte de gestión de tu patrimonio, y nunca te tomes en serio nada de lo que veas por internet, incluido mi contenido. Insisto, esto es meramente educativo y divulgativo. Seguiremos informando sobre la situación que está desarrollándose estos días y espero que lo que haya compartido haya sido útil. Un fuerte abrazo.